Neuropatía autonómica cardíaca. Entonces, vamos a hablar de ello en los siguientes 20 minutos. El título tal vez puede generar esta reacción, pero vamos a ver que no es tan así, que termina siendo algo un poquito más simple. Vamos a tratar de aprender qué es eso, por qué se produce y qué hacer al respecto, ¿vale? Ese es el orden. ¿Con qué se come? ¿Por qué se produce? ¿Cómo se diagnostica? Y si existe alguna opción de tratamiento. Esas son las respuestas que vamos a dar. Este slide no está erróneo, es intencional y precisamente habla un poquito de fisiología, es decir, la evolución del ser humano tiene varios peldaños importantes, la manipulación de ciertas herramientas con la mano y la herramienta de pinza, pero la bipedestación es tal vez uno de los más importantes. Y ese cambio necesitó algunas adaptaciones fisiológicas para que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga en bipedestación, diferente a lo que hacían nuestros predecesores en la prehistoria. Entonces tenemos que recordar un poquito de qué hablamos en sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros decimos neuropatía diabética, se nos viene a la cabeza esto. Un dolor urente en las noches de nuestros pacientes diabéticos y empezamos a recordar qué medicamentos podemos utilizar para ese dolor. Pero la neuropatía diabética es mucho más que esto. Es una complicación multisistémica microvascular que compromete otros órganos y sistemas. Dentro de ellos el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, genitourinario. Por ejemplo, la capacidad de sudar de nuestros pacientes se va a modificar. Y la neuropatía no es solo de miembros inferiores, ya sabemos que puede comprometer cualquier raíz nerviosa del cuerpo. Entonces, esa es la primera idea, que se trata de un componente multisistémico. Recordemos un poquito que tenemos un componente parasimpático y un componente simpático que debe estar absolutamente regulado y coordinado en todos nuestros órganos y sistemas. Y a nivel cardiovascular es importantísimo porque vamos a regular frecuencia cardíaca y presión arterial. No, esta es una de las gráficas que sí tenemos que tener súper clarísima y es cómo interactúa ese sistema autónomo con nuestro corazón y con nuestra presión arterial. Entonces tenemos diferentes sensores. Más importante de ellos, pues a nivel carotidio, y estamos hablando de garantizar la perfusión cerebral. Entonces es un buen peaje para sensibilizar ese flujo sanguíneo. Dentro de la aorta, por supuesto, y dentro de las cavidades cardíacas, podemos sensar cómo están las presiones y rápidamente el sistema nervioso regula descargas en tono simpático para subir la presión arterial y modificar la frecuencia cardíaca. Entonces, todos nosotros hemos experimentado esto, de pronto si estamos amarrándonos los zapatos y nos levantamos rápido, pero segundos después nuestro sistema autónomo es capaz de garantizar esa perfusión cerebral. Sin embargo, los pacientes con enfermedades neurológicas y los pacientes con diabetes, esta capacidad de reacción se pierde. Y lo que debería ser normalmente, que es, si queremos, la presión arterial se aumenta, hay una actividad refleja que debe disminuir la resistencia arterial periférica, la capacidad vascular aumenta, la frecuencia cardíaca disminuye, la contractilidad disminuye. Si la presión arterial disminuye, el reflejo es completamente diferente. Y esto nosotros tenemos que entender que el organismo lo hace de manera rápida, inteligente y eficiente durante todo el día. A medida que nosotros cambiamos de actividad física, tenemos respuestas emocionales y modificamos nuestra posición. Pero en el paciente diabético esto se complica un poquito. Ya sabemos que fisiopatológicamente tenemos diferentes compuestos, estrés oxidativo, estrés derivado del nitrógeno, especies reactivas del oxígeno y diferentes sustancias que van a lesionar nuestros nervios. Puede ser directamente, hay necrosis neural, hipoxia neural, apoptosis de los nervios, que va a dañar esos nervios. Pero también hay un efecto hemodinámico que hay que recordar, el endotelio de nuestros pacientes diabéticos mal controlados se lesiona, lo que disminuye el flujo sanguíneo. Y estos nervios necesitan ATP, necesitan oxígeno y necesitan un flujo sanguíneo. Esas dos lesiones, la lesión directa y la disminución del flujo a esos nervios, van a producir esa neuropatía autonómica, en este caso diabética. ¿Qué tan frecuente es esta carreta? Entonces, en pacientes, aquí digamos tenemos unos escenarios muy importantes de miles de pacientes y tenemos datos claros. Pacientes diabéticos tipo 1,
El reloj que ustedes ven a la izquierda nos habla de que depende del tiempo de evolución. Entre más tiempo y mejor control, pues varía la incidencia. Diabético tipo 1 por más de 20 años de evolución puede estar presente hasta en el 30%, la neuropatía autonómica diabética. En el paciente diabético tipo 2 es incluso aún más frecuente, lo que es bastante importante. Si nos vamos a un grupo específico de pacientes, donde es más frecuente estos síntomas, mujeres jóvenes con hemoglobina glicada alta hasta el 30%. Y no es infrecuente una paciente mujer joven que consulte por palpitaciones, por hipotensión, por síncope. Y si es diabética, estos síntomas van a presentarse mucho más frecuentes. Sí, aquí tenemos un metaanálisis que pues, nos muestra evidencia contundente de la prevalencia, que puede estar hasta en el 39%. Y uno de los problemas es cómo definimos la neuropatía autonómica. Hay algo de variabilidad respecto a los criterios. Entonces, si nosotros somos estrictos y buscamos 2 o más pruebas, por ejemplo, en esta serie europea, la incidencia es del 9%. Es decir, uno de los mensajes es cómo hacemos el diagnóstico. Vamos a ver que hay diferentes pruebas para hacerlo y que la definición puede ser variable de acuerdo a las pruebas que utilicemos. Entonces, respecto a la importancia de esto, ya vimos por qué se produce, ya vimos que es frecuente. ¿Y para qué sirve? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué estamos hablando del tema hoy? Porque aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular y desenlaces cardiovasculares. Un paciente que tenga neuropatía autonómica tiene más riesgo de morirse. Así de simple. ¿Qué tanto? Entonces miremos esto. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el riesgo aumenta hasta casi 3 veces. Causas de muerte no cardiovascular, mortalidad cardiovascular hasta casi 4 veces. Y mortalidad por todas las causas 2.8, 2.4. ¿De acuerdo? Es muy importante la asociación con el mal pronóstico. Si nos vamos a diabetes mellitus tipo 2 en el ACORD y vemos la variabilidad de frecuencia cardíaca y el QT como criterios de disfunción autonómica, el riesgo aumenta entre 1.5 y 2.1 veces de morirse por cualquier causa. Entonces, ese es el segundo mensaje, confiere un pronóstico importante. Como lo vimos, se trata de una enfermedad multisistémica, la neuropatía, pero además confiere pronóstico respecto al compromiso de otros órganos y sistemas. Entonces, si el paciente tiene enfermedad microvascular, no solo tiene compromiso de los nervios, también tiene compromiso renal y ocular especialmente. Entonces, un paciente que tiene neuropatía autonómica tiene más riesgo de nefropatía diabética. Y si tiene nefropatía diabética, tiene más riesgo de que esa nefropatía sea más severa y que progrese. Entonces, ese es el valor pronóstico de la enfermedad. Hay que decir que este compromiso tiene unas fases. Inicialmente es la enervación parasimpática con incremento del tono simpático. Entonces, esto puede modificarse y compromete tanto el sistema parasimpático como el simpático. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fase subclínica y es ahí donde nosotros somos importantes. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un proceso fisiológico normal. Se pierde si somos sedentarios y se pierde si vamos envejeciendo. Deja de variar la frecuencia cardíaca y eso no está bien porque nos aumenta la mortalidad. Después, si va evolucionando el compromiso de nuestro sistema nervioso autónomo, el paciente se presenta con taquicardia en reposo, más de 90, más de 100 latidos en la consulta. Esto nos está indicando que hay un problema. Luego, nuestro paciente empieza a perder capacidad de ejercicio. Sí que tenga falla cardíaca, sí que tenga neumopatía, no puede hacer la actividad física. Y luego empieza a presentar hipotensión ortostática y empieza a presentar síncopes. Entonces empezamos a quitarle medicamentos antihipertensivos. ¿De acuerdo? Es una fase evolutiva de lo que pasa. Esta grafiquita que muestra acá es con medicina nuclear y lo que nos muestra es la enervación. Una mujer de 45 años con diabetes mellitus tipo 1 y hacemos un control, perdón, me regreso, 3 años y medio después. Todo lo que ustedes ven en azul es la pérdida de la inervación de ese corazón. ¿De acuerdo? Entonces, podemos identificarlo en fases tempranas y ya vamos a ver cómo para que nuestro paciente no llegue a esto. ¿De acuerdo? ¿En quiénes buscarla? Entonces, sí hay una recomendación de la ADA para prestarles más atención. Porque, claro, nuestro paciente diabético tenemos que hacerle
fondo de ojo, índice tobillo-brazo y ahora una prueba de neuropatía diabética, pues tendremos que chequear esto y aprovechar cada consulta para evaluar cada órgano y sistema. Y hay unos pacientes en los que tenemos que prestar más atención. Entonces, ¿en quiénes buscamos? Síntomas y signos de neuropatía, hay que evaluarlos. Entonces, el paciente tiene palpitaciones, tiene muchos mareos, tiene presíncope o incluso síncope, pérdida de la capacidad del ejercicio, hay que evaluarlos. En la presencia de síntomas o signos de neuropatía autonómica cardiovascular, pues ahí tenemos que hacer las pruebas, confirmarlo, excluirla y adicionarlo dentro de nuestros diagnósticos de complicaciones de diabetes. ¿De acuerdo? Y hay que considerar evaluarlos, especialmente en nuestros pacientes que tengan hipoglucemia. De hecho, es un diagnóstico diferencial. Nuestro paciente hace una alteración del estado de conciencia con diaforesis, hipoglucemia. Puede que no, puede que lo que esté haciendo sea una neuropatía autonómica, especialmente cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Sensación de palpitaciones por la taquicardia. Si le hacemos un mapa, un monitor de presión arterial, los pacientes no descienden la presión arterial en la noche, incluso la aumentan. Entonces tiene un patrón non-dipping o un patrón dipping reverso. Eso es un punto clave. Hipotensión ortostática, visión borrosa, presíncope o síncope, como lo dijimos, e insistimos en la pérdida de la capacidad del ejercicio. Hay una cosa además importante y es que si le hacemos prueba de ortostatismo y le tomamos la presión arterial al levantar al paciente, hay un descenso muy importante, más de 20 o más de 30 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Y cuando lo sometemos a una prueba de esfuerzo, el paciente se demora mucho en subir en su frecuencia cardíaca y en la recuperación queda taquicárdico por más de 5 minutos. Ese es un concepto importante. Vamos a ver que hay que diferenciarle otras causas, por supuesto. Si el paciente está taquicárdico, pues puede estar anémico, puede tener alguna medicación que le genere taquicardia. Es un diagnóstico también de exclusión. Si nuestro paciente tiene hipotensión ortostática, pues puede ser porque nosotros mismos le tenemos medicamentos vasodilatadores o porque el paciente tiene falla cardíaca, arritmias o otra cosa. Entonces, no olvidar que tenemos diagnósticos diferenciales. Una de las herramientas que tenemos es el Holter de 24 horas y dentro de ellos muchas veces nos reportan la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces nos dicen variabilidad disminuida, pero nosotros no le prestamos mucha atención a ese dato. ¿Cómo podemos mejorar esa variabilidad? Con ejercicio, con rehabilitación cardíaca. Esto nos lo dan en desviación estándar, ¿de acuerdo? Menos de 100, menos de 80 es anormal. Y un paciente que tenga este valor de desviación estándar de variabilidad en 24 horas en Holter, menos de 50, tiene alto riesgo. Alto riesgo de neuropatía autonómica y ya vimos que alto riesgo además de mortalidad. Entonces es una herramienta. ¿De acuerdo? Esta es una comparación de lo que pasa con un paciente diabético después de levantarse con la presión arterial versus un paciente que es no diabético. Entonces la respuesta en la frecuencia cardíaca es mayor, se pone más taquicárdico, más taquicárdico. Entonces esas son las claves diagnósticas. En reposo, más de 100 latidos por minuto. Esa es una de las pruebas. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, entonces podemos hacerla con diferentes pruebas. De hecho, con el Departamento de Neurología estamos instaurando la estandarización de pruebas adicionales para este diagnóstico más preciso, fuera del Holter que hacemos en cardiología. Entonces podemos levantar al paciente y en los primeros 45 segundos debe haber una respuesta. Si el paciente se levanta, toda la sangre va para los miembros inferiores y debe haber una respuesta. En los primeros 45 segundos debería aumentar la frecuencia cardíaca rápidamente y esa radio que podemos calcular nos puede indicar si hay neuropatía. Podemos hacer un electro de algunos segundos, de algunos minutos o incluso el Holter de 24 horas para ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca. Podemos evaluar la respuesta de la frecuencia cardíaca a la maniobra de Valsalva, también es importante. Y podemos hacer una prueba de ortostatismo, de presión arterial. Si cae más de 30 milímetros la sistólica, pues esa prueba es positiva. Podemos hacerlo también con prueba diastólica. Y otro mensaje, finalmente, es el QT. El QT, la prolongación del QT y la relación del QT corregido también indica neuropatía autonómica. Entonces ya vemos que hay muchas pruebas y por eso es que las definiciones cambian un poquito. Vamos a finalizar en estos minutos que nos quedan con el tratamiento. Necesitamos controlar adecuadamente la glucosa y la glicosilada. Sin embargo, cuando nosotros intensificamos esa terapia buscando beneficiar a nuestro paciente,
los síntomas de neuropatía autonómica pueden aumentar. Entonces, ese es un mensaje inicial y hay que tener precaución. Si el paciente tiene mayor variabilidad glicémica, más síntomas. Entonces, también tenemos que concentrarnos en intervenciones farmacológicas que no tengan tanta variabilidad glucémica. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación de la ADA para tratar la neuropatía autonómica? Optimizar la glucosa, que es importantísimo, por supuesto. Eso nos disminuye el riesgo de compromiso macrovascular en los demás órganos y sistemas. Y hay que considerar una intervención, por supuesto, que es multifactorial. Los cambios en estilo de vida, específicamente enviar a estos pacientes a rehabilitación cardíaca, es una de las intervenciones más efectivas. Pero ustedes lo que están esperando es qué le vamos a poner de medicamento. Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento? Las medidas no farmacológicas son la herramienta más importante. Entonces, si nuestro paciente ya está en una fase avanzada y empieza a hacer hipotensión ortostática, lo hidratamos, aumentamos el aporte de sodio y podemos utilizar fluorocortisona, midodrina, hidroxidopa, es decir, retención de sodio y agua o agonistas alfa para mejorar la presión arterial si es que el paciente está haciendo hipotensiones. Bueno, hay que tener precaución con los antihipertensivos. Y estas últimas dos diapositivas nos van a mostrar qué pasa con los medicamentos. Entonces aquí tenemos análogos GLP-1 y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí ustedes tienen liraglutide y lixisenatide. Y vamos a ver qué pasa con la frecuencia cardíaca con estas moléculas. Hay receptores de análogos GLP-1 en el corazón, hay receptores de GLP-1 en el nodo sinusal. Y la respuesta habitual es que aumente la frecuencia cardíaca. Uno de los mensajes que quiero dar es que la frecuencia cardíaca se comporta diferente. Aquí ustedes ven el aumento en latidos por minuto. Con lira, este aumento se mantiene durante todo el tiempo. Aquí con Lixi se mantuvo en las primeras 5 horas y luego disminuyó. Entonces, podremos escoger alguna de las terapias de acuerdo a el perfil de frecuencia cardíaca también en estos pacientes. Y como no podía quedarles debiendo esto, aquí hay un análisis, un estudio muy bonito con dapaglifosina y el comportamiento que tiene al compararlo con glimepirida, y todos estos índices de los que hablamos no variaron respecto a uno y el otro. Entonces no pareciera empeorar esa frecuencia cardíaca. Sin embargo, pues sí tuvimos lo que queremos, que es la disminución de la variabilidad glucémica y la disminución de peso. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta que puede ser interesante, y lo que se viene en camino es el efecto dopa. Nuestros pacientes obesos y diabéticos tienen una pérdida de la dopamina a nivel del hipotálamo en la madrugada, y eso puede generar un aumento del tono simpático a medida indirecta. Entonces, es uno de los escenarios de investigación que se vienen, y de hecho tenemos estudios con bromocriptina que sugieren que hay un beneficio cardiovascular. Les dejo esto de la dopamina como algo que está en investigación. Conclusiones: la neuropatía autonómica cardíaca es frecuente en pacientes con diabetes. Lastimosamente no la diagnosticamos y muchos ni siquiera hablamos de ella, y confiere un aumento del riesgo cardiovascular. Necesitamos controlar, pero además modificar los factores de riesgo en estos pacientes, y no olviden buscarlo y enviar a nuestros pacientes a rehabilitación cardíaca. Muchas gracias.